Dios derrame grandes bendiciones sobre tu vida en este nuevo día. Y bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Hoy seguimos aquí en nuestro programa con un tema muy importante que sé que va a ser de gran beneficio espiritual para tu vida. Quiero hablarte de 8 aspectos de tu herencia. Y bueno, yo creo que es maravilloso cuando hacemos parte de un testamento. Y quiero hablarte acerca de esa herencia en Cristo porque debemos entender que Dios nos ha dejado un gran legado a través de la muerte de Jesucristo. Hay muchas personas que conceden su testamento en vida, mas sin embargo hay otros testamentos que solamente pueden ser leídos y conocidos luego que esa persona que deja todos sus bienes muere. En este caso, Jesús murió y fue aquel que nos incluyó dentro de ese testamento del cual hoy poseemos y tenemos una herencia. Por ser hijos de Dios y por ser herederos a través de Cristo Jesús, en la palabra de Dios hay varios aspectos que esa herencia que el Señor nos dejó al morir por nosotros en la cruz realmente nos pertenecen y que tenemos que reclamar, que tenemos que pedir al Padre Celestial que nos haga herederos de esas promesas, que nos permita tener esa herencia y poseer la herencia que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Génesis 25, 29 al 34 nos habla la historia de un hombre llamado Esaú. Y quiero leerla. Y guisó Jacob un potaje, que era un guiso de lentejas rojizas, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en ese día, en este día. Y él juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, miremos que en tiempos antiguos, este era el derecho del primogénito de tomar el mando como cabeza de la familia y recibir una doble porción de la herencia. Cuando un hijo varón nacía en el pueblo de Israel, él era la persona que quedaría como cabeza de familia y recibía una doble porción de lo que sus demás hermanos recibían por ser el primogénito. Aquí vemos la historia de Esaú y Jacob. Esaú era un hombre que amaba cazar, más Jacob era un hombre de vivir más en casa. Así que Esaú ese día llegó de cazar, estaba muy cansado, estaba realmente agotado, tenía mucha hambre, y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. Así que Jacob quería ser el primogénito porque ellos eran gemelos, mas sin embargo Esaú salió primero que Jacob, así que se ganó la primogenitura al nacer. Pero Jacob tenía una promesa de Dios, así que él quería esa primogenitura como fuera, y le pidió a Esaú que le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, aquí vemos algo muy importante y es lo que dice la palabra, y es que Esaú despreció su primogenitura a causa de un plato de lentejas. Ahora vemos cómo él despreció su herencia, cómo él menospreció todo lo que su padre pudo haberle dejado, todo el legado de su padre, toda la responsabilidad como hijo mayor y primogénito, a la hora de su padre morir, le fueran delegadas a él. Él la menospreció por un deseo de su carne temporal, por algo que en ese momento le cegó los ojos y dijo: igual yo me voy a morir, ¿de qué me sirve ahora mismo esa primogenitura? Dame de comer ese plato de lentejas. Y pienso que muchas personas, cuando ven esa comida que les apetece, eso que les hace mover sus deseos de la carne, sus deseos humanos, sus emociones,
muchas veces pierden de grandes bendiciones de Dios por comer esa comida que les satisfacerá temporalmente, pero que les hará perder grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Entonces vemos y vamos a hablar ahora de cuáles son esos privilegios heredables del Señor. Ahora, quiero que me escuchen bien porque quiero hablarte de esos 8 aspectos y tal vez hay muchos más en la palabra, pero incluyo en este mensaje 8 aspectos de lo que Dios espera entregarle a sus hijos como herencia por ese testamento que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Número 1, mire lo que dice Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es todo lo que necesito. Tú sustentas mi suerte. Número 1, lo primero que vemos que podemos heredar a causa de ese testamento por medio de la muerte de Cristo es la presencia de Dios en nuestra vida. Creo que no hay mayor privilegio que poder tener a Dios presente en nuestra vida, que poder tener al Espíritu Santo con esa presencia maravillosa de Dios en nosotros. Él es nuestra porción. Él es nuestra mayor herencia. Él es todo lo que necesitamos en realidad. Si Dios está conmigo, yo todo lo puedo. Si Dios está conmigo, venceré. Si Dios está conmigo, conquistaré. Si Dios está conmigo, seré transformado, liberado, restaurado, vivificado, sustentado, provisto por Él. Si Dios está conmigo y si su presencia habita en mí, no hay nada de esta tierra ni debajo de la tierra que me pueda detener de cumplir ese propósito de Dios sobre mi vida. Número 2, miren lo que dice Deuteronomios 26:1. Y quiero que me presten mucha atención. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Quiero que sepas que Dios tiene una porción de tierra para ti. Le estoy hablando a personas que no tienen una casa propia, que no tienen un terreno donde parar su casa. Yo quiero que reclames esta promesa ante el Señor. Una de las herencias que Dios le dejó a sus hijos es una porción de tierra. Es esa porción de tierra donde tú puedes edificar los sueños de tu hogar. No puedes darte por vencido. No puedes darte por vencido. No puedes seguir todo el tiempo de tu vida pagando un arriendo. Todo el tiempo de tu vida pagando un arriendo. Tienes que reclamar esta promesa. Tienes que decirle: Señor, tú me hiciste heredero de una porción de tierra. Entrégame esa porción de tierra. Entrégame esa tierra donde puedo construir, edificar mi casa. Entrégamela, Señor. Yo creo que tú puedes orar en este día con toda la fe y con todo tu corazón para que el Señor te haga heredero y tomes posesión y habites de la porción de tierra que el Señor te quiere dar a través de su herencia. Número 3, Salmos 127:3. He aquí herencia, un don y un regalo de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Número 3, los hijos son herencia de Jehová. Parte de la herencia que Dios le da a sus hijos son el poder engendrar y tener hijos. Eso es una gran bendición. Claro, nuestros hijos nos hacen llorar, nos hacen enojar, nos hacen muchas veces nos sentamos decepcionados, tristes, angustiados por las situaciones que viven, pero eso hace parte de la herencia del Señor. Tú que eres un hombre estéril, tú que eres una mujer estéril, sabes, Dios te ha dado una porción de su herencia a la hora de hacerte fructífero y de hacerte fértil. Tú puedes reclamarle, tú mujer estéril, tú que no has podido tener hijos, tú que tu matriz está cerrada, o tú hombre que sabes que no puedes engendrar porque eres un hombre que tiene problemas hormonales o problemas en tus partes íntimas. El Señor te dice: reclama esa promesa. Oh, dice
Salmo 127:3, he aquí herencia, regalo, don de Jehová son los hijos. Reclama esos hijos en el nombre de Jesús. Reclámalo porque Cristo murió en la cruz para darte tus hijos, para que tú tuvieras herencia en la tierra y pudieras tener hijos. No te des por vencida, mujer. No te des por vencido, hombre. Levántate, reclama esta promesa. Yo profetizo en esta hora que todo vientre estéril recibe fertilidad, recibe sanidad, y en el nombre de Jesús reclamo para los hijos de Dios esa promesa de fertilidad para tu vida en esta hora. Ahora, número 4, ¿verdad? Es la esposa prudente. Número 4 es la esposa prudente. Miremos lo que dice la palabra en Proverbios 19. Proverbios 19:14. Miremos lo que dice esa palabra, por favor, en esta hora. Dice la palabra, Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Ahora, miremos lo que dice esta palabra. Él dice que la esposa prudente, es decir, sabia, entendida y sensata, es herencia de Jehová. Tú que eres soltero, tú que de pronto tuviste una mala experiencia y viviste el divorcio, debes pedirle al Señor la herencia de tu esposa prudente. Esa mujer que es sabia, que edifica su casa sobre la roca. Esa mujer que es entendida, que sabe cómo manejar las situaciones, que es prudente, que guarda silencio cuando sabe que debe guardar silencio y habla con prudencia y sabiduría en los momentos donde debe hacerlo. Es esa mujer sensata que no es como la mujer alborotadora, que no es como la mujer rencillosa de la que habla también Proverbios, que dice que es mejor estar en la terraza de una casa que en una mansión con una mujer rencillosa, con una mujer gritona, con una mujer histérica. La palabra dice que herencia de Jehová es la mujer prudente. Tú puedes pedir esa herencia. Ahora, si de pronto ya tú eres casado y no ves esas cualidades en tu esposa, pídele al Señor que obre esa herencia en la vida de tu mujer. Y dile: Señor, haz de mi esposa una mujer prudente, haz de mi esposa una mujer sabia, hazla una mujer entendida y sensata. Dios te quiere bendecir con una mujer prudente, porque eso hace parte de la herencia del Señor. Ahora, otra herencia que el Señor nos dejó se encuentra en Efesios 1, 13, 15. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, la palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, como una propiedad protegida por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos al Espíritu Santo en esta escritura, lo vemos como aquel que protege la propiedad de Dios, que le da protección, que le da cuidado a aquello que es propiedad de Dios, que eres tú y soy yo. Y dice que el Espíritu Santo de la promesa es las arras, significa la garantía. Eso fue lo primero que Dios nos entregó. Antes de ir al cielo, nos entregó al Espíritu Santo como la prenda, como un anticipo a todas esas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros preparadas en los cielos. Dice, y esto hace parte de la herencia de nuestra posesión adquirida. Y sabe,
la herencia de nosotros no está aquí realmente en la tierra, está en los cielos. Esa es la herencia eterna. Y el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros recibiremos esa herencia eterna. Ahora, número 6, dice la palabra en Efesios 1:17, y es que heredamos todas las bendiciones espirituales. Escucha esto: Dios te ha dado de todas sus bendiciones espirituales. Ahora veamos esto, realmente es poderoso, porque dice la palabra en el libro de Efesios 1:17 al 23. Es una lectura un poco extensa, pero quiero leerla para que tú puedas entender todo lo que el Señor nos ha otorgado. Efesios 1:17 dice: oro siempre que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, Pablo está diciendo que Dios nos diera una visión profunda, muy personal y muy íntima del verdadero conocimiento acerca de Dios, para que podamos conocer al Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Y también dice el versículo 18: y oro que los ojos de vuestro corazón, es decir, el mismo centro y núcleo de vuestro ser, sean iluminados, inundados con esa luz del Espíritu Santo, para que conozcáis y apreciáis la esperanza, es decir, esa divina garantía, la confianza, esa confiada expectativa de que Él nos ha llamado para recibir las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, es decir, esa herencia que fue otorgada al pueblo de Dios, y para que empecéis a saber cuál es la incomprensible e ilimitada y sobrepasada grandeza de su poder, que está en nosotros los que creemos. Esto es conforme a la operación de su gran poder, que produjo en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, autoridad, dominio, sea angélico, humano, y por encima de todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas en todos los ámbitos bajo los pies de Cristo, y nombró cabeza suprema y autoritativa sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de él, quien llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. Ahora vemos que esas son las riquezas espirituales que el Señor nos dio. El apóstol Pablo está diciendo que él ora al Padre para que podamos entender la gloriosa herencia que tenemos en Cristo. ¿Qué es la herencia? Que el poder de Dios es ilimitado, que Dios todo lo puede, que su poder es sobrenatural, que Él venció, y dice que Él llevó esos principados, poderes, autoridades, señoríos, y los llevó y todos los puso debajo de sus pies. Y dice la palabra que los puso debajo de los pies de la iglesia. La herencia del Señor para su pueblo es la autoridad que nos dio a través de Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones, para derrotar las fuerzas del mal, para derribar fortalezas espirituales, para romper cadenas, ataduras, opresiones, enfermedades. El Señor nos dio un poder sobrenatural, una autoridad sobrenatural por medio de su herencia en Cristo Jesús. Tú tienes que recibir esa herencia, tú tienes que recibir esa autoridad de Dios para quebrantar, para derribar, para demoler las obras del diablo en tu hogar, en tu vida, en tu casa. Reclama esa herencia, reclama esa herencia, reclama la autoridad, reclama el poder de Dios sobre tu vida, porque eso es lo que Dios anhela para nosotros. Ahora, número 8, la salvación es herencia de Dios para nosotros. Ahora, la salvación es lo más grande que Dios nos pudo haber heredado.
que pueda haber en ese testamento. No hay una propiedad, no hay otra cosa más valiosa, de mayor valor, que pueda tener más que la salvación y la eternidad con Dios de nuestra alma. Entonces, Primera de Pedro 1, 3, 5 dice: bendito, es decir, alabado y adorado con gratitud, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, es decir, que Él nos hace renacer de lo alto, recuerden eso siempre, espiritualmente transformados, renovados y apartados para su propósito. Eso lo debemos tener muy claro cada día. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Recuérdalo, esta es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí vemos que esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible está reservada en los cielos para nosotros. Es la salvación. Debes reclamar tu salvación. Debes anhelar esa herencia, porque será lo último del testamento que nos será entregado. Te puede ser entregado la presencia de Dios. Ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo. Puedes reclamar la herencia de la esposa prudente, de los hijos, de la tierra. Puedes reclamar la promesa de la autoridad. Puedes reclamar las promesas del Espíritu Santo como arras y sello que protege la propiedad de Dios, que eres tú y soy yo. Pero la salvación es la fresa de ese pastel. Es lo más esperado. Es lo más esperado por el creyente en la herencia, es su salvación. Ahora, mira lo que dice la palabra con respecto a Esaú. Y quiero que puedas verlo, porque dice Hebreos 12, 16, 17. No sea que haya algún fornicario, es decir, que no era fiel a Dios y su relación de pacto con Él, haciendo otros ídolos en su corazón, o profano, una persona inmoral o impía como Esaú. Ahora, la Biblia utiliza dos términos fuertes para Esaú: que no haya ningún fornicario y ningún profano como Esaú. ¿Por qué lo llama fornicario y lo llama profano si lo único que hizo fue cambiar su primogenitura por un plato de lenteja? Porque en Esaú no había temor de Dios. En Esaú no había una relación con Dios. En Esaú existían otros ídolos en su corazón antes que Dios. Y uno de sus ídolos, al parecer, era la comida, era la gula, era la glotonería. Entonces vemos que cuando Dios lo llama fornicario, era porque no era fiel a Dios y a su relación con ese pacto con Dios, y hacía ídolos en su corazón. Tenía otros ídolos, tenía otros intereses mayores que los intereses de Dios, otras expectativas mayores a las expectativas de Dios. Pero también lo llamó profano, lo llamó inmoral, lo llamó impío, lo llamó una persona impía, inmoral, que profanó la bendición de Dios por un plato de comida. Ten cuidado con respecto a con qué cambias a Dios. ¿Con qué cambias a Dios? Muchas veces cambiamos la bendición de Dios por cualquier tontería, por cualquier necedad, por cualquier cosa. Cambiamos la bendición de Dios. Ahora, cuando dice la palabra, ¿verdad?, que Esaú tenía derecho a ciertos privilegios como hijo primogénito, pero trató su primogenitura con imprudencia y desprecio. Como resultado, Esaú perdió esas bendiciones. Ahora, el versículo anterior se refirió a su actitud como una actitud profana, una acusación que es bastante grave por Dios.
Ahora, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es en efecto idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, vemos que la persona que le da más valor a algo que no sea Dios, no tiene herencia con Dios. Y habla de unos aspectos y dice, pero sabed, pero estad seguro de esto, que ningún fornicario, es decir, ninguna persona inmoral o inmundo que sea impura, o avaro, que en efecto es idolatría, porque la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces aquí vemos que definitivamente Esaú dice, aunque procuró como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No había manera de reparar lo que había hecho, no había posibilidad de renovarla, de revocar la elección que había hecho, aunque la procuró con amargas lágrimas. Entonces vemos cómo terminó Esaú. Esaú terminó sin la herencia. Esaú terminó con un concepto en el corazón de Dios de profano y de impío, de fornicario. Ese fue el concepto que Dios tuvo de Esaú por haberlo cambiado por un plato de lentejas. Ten cuidado de cambiar a Dios por cualquier cosa, porque realmente eso nos aparta de esa gran bendición de recibir herencia de Dios en nuestra vida. Padre, te doy gracias. En esta hora bendigo a cada persona que está allí en su hogar, que está allí en su casa. Te pido que derrames abundantes bendiciones sobre ellos y que les llenes del poder del Espíritu Santo. Oro para que cada una de esas porciones de la herencia tuya que fueron dejadas en ese gran testamento puedan reclamarlas y hacerlas suyas en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, a aquellos que no tienen un terreno, otórgales; aquellos que no tienen una esposa, otórgales esa mujer prudente; aquellos que no tienen hijos, bendícelos con hijos; aquellos, Señor, que necesitan el sello del Espíritu, séllalos; aquellos que necesitan salvación, sálvalos; y aquellos que necesitan autoridad, dales autoridad y poder. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya edificado tu vida, y recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros y que anhela lo mejor para ti y para mí. Dios te bendiga y espero poderte ver en nuestro próximo programa.